Buenos días, jovencitos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Qué gusto de saludarles. Vamos por el final de nuestros temas. Yo creo que hoy logramos terminar y si no, pues por lo menos ya solo nos quedaría una conclusión el otro martes. Pero bueno, vamos empezando. Bienvenidos a todos. Espero que estén bien, que estén descansados y que pues las clases puedan ser motivadoras. Hoy les tengo una pregunta para empezar. Y es acerca del propósito. Entonces me gustaría la participación de cada uno para poder expresar qué planes tienen para su vida. Entonces, por favor, vamos a dar inicio. El tema es, el existencialismo busca propósitos, es decir, busca razones de la vida humana. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos en este planeta? Pues hay dos opciones, es casualidad o cuál será el objetivo. Me gustaría escuchar opiniones para que se terminen de incorporar los compañeritos. ¿Qué buscamos, chicos? Les voy a empezar a contar yo cuando yo estaba en su edad. Yo pensé que al entrar a odontología iba a hacer mucho billete. Esa fue mi motivación inicial. Qué vergüenza de reconocerlo, pero esa fue mi motivación inicial. Entonces, no tengan miedo de decir qué esperan ustedes para su vida. ¿Cuál es el propósito de su vida? Cuéntenme. Muy difícil la pregunta. Doctor, yo creo que no los ha despertado. Como que hace falta algo. Bueno, vamos a darles unas ideas. Alguien podría decir, de hecho, en alguna ocasión, Sócrates decía cómo vivir una buena vida. La buena vida, para él era significativo una buena vida, haciendo diferencia de una mala vida, ¿verdad? ¿Cuál pensarían ustedes que es una buena vida? Chicos, Yo creo, buenos días, doctor. buenos Yo días. creo que una buena vida es como que vivir en paz, o sea, vivir en paz consigo mismo y con las personas que lo rodean y trabajar en lo que se ama y así. Muy bien. Vivir en paz, o sea, el fundamento en ese sentido sería que no hayan guerras, que no haya conflictos, vivir en paz. Me gusta mucho. ¿Alguien más? ¿Cómo Doctor, vivir una? para mí vivir una vida feliz sería sentirse pleno, haber cumplido todas las metas que uno se propuso a lo largo de su vida. Y ya. Muy bien. Perdón que le subí ahí el tema de felicidad, pero este es un discípulo de Sócrates, bueno, fue de Platón, se llamaba Aristóteles, el otro gran eh, filósofo griego, ¿verdad? Él decía, siguiendo los pasos de Sócrates, él decía que para llegar a tener una buena vida, la clave era la felicidad. Eh, Pienso que lo redujo, ¿verdad? Porque buena vida era un sentido más integral. Es decir, cuando Sócrates hacía esa pregunta, pensaba cómo el ser humano podía ser de beneficio a todo, al universo, al planeta,
a los otros seres humanos cómo vivir una buena vida. Porque una mala vida, como decía la compañera inicial, podría ser alguien que solo vive en conflicto, viendo cómo quita cosas, se aprovecha de los demás y entonces hace daño, ¿verdad? La buena vida, sí, paz, también alcanzar metas, como decía el otro compañerito, pero ¿qué otras cosas hay alrededor de una buena vida? Repito, Aristóteles concluyó, la clave es la felicidad, pero la felicidad es algo que podría verse muy egoísta, podría ser una ilusión muy personal que no toma en cuenta el bienestar de los demás, incluso, ¿verdad? Buscando el bienestar personal podría aprovecharse de la condición de los demás. Entonces, yo vi la posición de Aristóteles, pero de hecho Aristóteles fue el que originó el tema de la ética pero la felicidad para mí es algo más reduccionista. Y luego vienen otros. Bueno, fama, placer, poder. Cuando están los demás, hay unos que se llaman epicúreos. Ellos decían, sí, la clave para llegar a ser felices es el placer. Esos estaban los hedonistas, eran más específicos de ese concepto. El placer, darle rienda suelta al cuerpo, ¿verdad? Si le gusta comer, pues coma lo que quiera. Si le gusta, y con eso decían ellos, los epicúreos, vamos a llegar a la felicidad que hablaba Sócrates. Entonces, yo veo todavía esto del placer más reduccionista incluso de lo que hablaba Aristóteles. Entonces, en términos generales, jóvenes, ¿qué pensarían ustedes ahora ya viendo todos estos componentes? ¿Cómo poder vivir una buena vida? ¿Algún otro comentario? Bueno, ¿Ninguno? Sí, sí, sí. tal vez haciendo cosas que le generen placer a uno, o sea, aunque no sea como algo muy importante, pero está en las pequeñas cosas que nos dan placer y felicidad individual. Muy bien. Entonces, tocamos un tema muy interesante ahorita, el placer y la felicidad individual. ¿Podría ser eso más importante que la felicidad colectiva o es complementaria? Aquí ya es el punto de pensar en uno solo o en los demás. Y ese equilibrio, jóvenes, es fundamental. Si nosotros estamos buscando una profesión para fines individuales, lo podemos lograr un éxito acumulando una fortuna, acumulando riquezas y en eso sentir felicidad. Me gustó un libro que decía que para buscar un propósito, siempre se piensa en la otra persona, más que en uno mismo. Porque cuando nosotros pensamos solo en nosotros mismos, casi siempre terminamos vacíos. Todo lo que acumulamos es siempre insuficiente. No importa si es dinero, si es poder, si es títulos, si es lo que sea. Si es parejas, ¿verdad? Si alguien es adicto a tener muchas parejas, finalmente termina vacío. Entonces, buscar la plenitud de felicidad o el concepto de placer que nosotros tengamos podía ser insuficiente cuando solo estamos enfocados en nosotros mismos. Mientras que cuando nosotros incluimos a alguien más, buscar el beneficio de alguien más, eso ya conlleva un propósito de nuestra vida. Es interesante, eso me gustó mucho, que el propósito se sale de lo individual. Claro, uno puede decir, no, yo quiero para mí,
pero finalmente esa planificación individual podría ser insatisfactoria. Personas de mucho éxito, muy famosas, con mucho capital, con mucho dinero, han manifestado vacío, sentirse solas a pesar de estar en medio de un montón de fans, de un montón de fanáticos, y sentirse solas. Entonces, eso es importante. Y en una investigación que se hizo en Estados Unidos, la Universidad de Harvard, la investigación duró 75 años. 75 años de analizar a 724 personas. Ellos analizaban qué personas eran las más felices y que vivían más tiempo, las más longevas. Y el descubrimiento final, después de 75 años de análisis, de tomar sangre, ver tomografías del cerebro, hacer cuestionarios de psicología, un montón de pruebas, analizar su condición económica, su condición social, laboral, familiar. ¿Cuál creen ustedes que fue el factor más importante para la felicidad en ese estudio de 75 años? Lo pueden encontrar en Google. Escriban estudio de 75 años sobre la felicidad. ¿Cuál creen ustedes que fue el factor más importante? Evaluaron clases económicas, evaluaron de todo. ¿Cuál fue el factor más importante para la plenitud del ser humano? La familia. Más o menos, pero miren qué interesante el estudio. Dice el estudio que algunas veces era preferible que las personas se separaran a que siguieran juntas. Entonces, la familia sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? A ver, no es exactamente la familia. A ver, digan más opiniones. La estabilidad emocional. Muy bien, por eso, pero ¿cómo logramos la estabilidad emocional? Es decir, ese es el objetivo del estudio. Ellos analizaban, incluso les repito, pruebas sanguíneas, pruebas de laboratorio, de todo hicieron. Querían saber si había algo en el cerebro, en la sangre, en todo. ¿Hay algo más? El ¿Qué era ayudar lo que a le... otros, Ajá, ¿no? sí. El ayudar a otros, como servicio a los demás, propósito, ese Muy tipo. bien. Podría Tener ser compañía. parte, pero no era esa la conclusión. ¿Otro? Tener compañía, tener con quien compartir sus momentos de felicidad o de tristeza o de, yo qué sé, tener a alguien con quien desahogarse o disfrutar de los placeres que tiene su vida. Llegó a la clave, doctora. No sé si había leído eso, había escuchado eso, porque el punto principal, el factor más importante para la plenitud de un ser humano es las relaciones interpersonales, las buenas relaciones interpersonales. Es el punto clave de la existencia. Se dieron cuenta que a través de eso, las personas que todavía están vivas ya tienen más de 93 años y los siguen analizando. Y ellos preguntan, ¿y por qué me analizan si mi vida no es tan importante, no es tan... Pero ellos ni siquiera se dan cuenta que al tener buenas relaciones interpersonales, que puede ser una esposa, un cónyuge, puede ser un hermano, puede ser un amigo, puede ser cualquier persona que verdaderamente nos acepte tal y como somos. Y eso lo podemos ir construyendo, eso me encanta. Yo me disfruto la oportunidad que Dios me ha permitido a través del grupo de trabajo que tenemos, es una familia. Me encanta conocerlos a ustedes. Cada año conocer un nuevo grupo de estudiantes y pensar que es una oportunidad de hacer amigos. Eso me encanta. Yo disfruto mucho esta opción. Las buenas relaciones, en conclusión, es la clave del bienestar emocional de las personas. Emocional y físico, porque eran las más longevas. ¿Y cuál creen ustedes que fue la variable más dañina
la más lesiva a la salud y a la mente. Unos se volvieron locos, unos tuvieron esquizofrenia, unos se dedicaron a, bueno, de todo. Había uno que se hizo presidente y tampoco fue como muy, como la clave del éxito, ¿verdad? Presidente de los Estados Unidos. Bueno, y hay un montón, pero ¿cuál fue la variable más dañina? El dinero, el poder. Hay otras variables más La dañinas. soledad. La soledad. La soledad. Exacto, Gaby. Esa fue la variable más dañina. Y la soledad puede ser en medio de un montón de gente. Podemos estar rodeados de familia, de amigos, de compañeros de trabajo y aún así sentirnos solos. Esa sensación de soledad es el individualismo. Por eso mencionaba al inicio de que uno podría buscar metas personales y no me importan los demás, ¿verdad? Eso podría ser algo muy lesivo, porque finalmente nos puede alejar de un grupo, nos puede dejar solos. En cambio, lo que mencionaban ustedes mismos, si nosotros volcamos nuestra vida al apoyo de otras personas, siempre vamos a cultivar amistades en donde quiera, en todos lados, no solo ayudando al pobre, que por supuesto es una ocasión valiosa de poder sentirnos útiles en la vida de alguien más, sentirnos como una oportunidad de que alguien pueda alcanzar una meta, eso es excelente. Entonces, las personas que se brindan generalmente tienen mucho más oportunidad de sentirse en amistad con alguien más, ¿verdad? Bueno, ese es el inicio del día de hoy y agradezco su atención. Ahora vamos con nuestro tema. Hemos hablado de que este segundo tema es gingivitis. Ya pasamos al módulo 2, que son las enfermedades, ¿verdad? Y habíamos hablado de cómo un periodonto puede estar en una condición normal, con altura normal de inserción, o puede estar disminuido cuando ya expone raíz, ¿verdad? Es decir, que el margen ya no está donde debería estar, sino que está más hacia apical. En ambos casos, incluso un tercero, la encía cubriendo gran parte del esmalte, también no es lo normal, pero no establece todavía si está enfermo o si está sano. Ahora, un periodonto con altura normal o un periodonto con altura disminuida puede enfermarse con gingivitis o puede estar sano. ¿Cuál es la diferencia principal? A ver si alguien me ayuda. ¿Cuál sería la diferencia para poder establecer salud o enfermedad? El color de la encía. Muy bien, el color es uno. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra cosa? Inflamación. Si sangra o no sangra. Eso, chicos, el sangrado. La inflamación, sí, doctora. Lo único que para poder establecer inflamación, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo establecemos que está inflamado? ¿Verdad? Y que esa inflamación no destruye hueso, porque cuando destruye hueso ya lo llamamos periodontitis. Entonces, hoy vamos a establecer parámetros clínicos de inflamación aguda. Eso es nuestro objetivo el día de hoy. Si nosotros logramos tener los argumentos, ya ustedes mencionaron dos claves, color y sangrado. Y de esos dos, el color puede confundir, pero el sangrado es inconfundible. El sangrado sí es algo muy objetivo. Y lo que indica el sangrado es que se ulceró la encía. Es decir, que tiene heridas en el epitelio. Hay áreas que no están cubiertas de epitelio, por lo tanto es una herida. Entonces, cuando eso ocurre, estamos enfrente de un proceso inflamatorio agudo llamado gingivitis. Muy bien, por ahí entonces vamos a empezar el día de hoy. Algunos cambios que pueden ser observables son, como ustedes mencionaron, el color. Ahora, el color es algo a veces difícil de apreciar. Por ejemplo, en este segmento, ¿alguien me podría decir si ve alteraciones del color en el lado izquierdo? No.
Muy bien. ¿Alguien puede observar algún cambio de color? Yo siento que se ve más rojo, doctor. Sí, se ve más rojiza la encía. ¿Dónde está la encía? Cerca de los incisivos, doctor, se mira como más rojo. Bueno, entonces se dan cuenta que esa variable podría confundir. Ese es algo bien complicado y ocurre también en profesionales ya de muchos años de experiencia y alguien podría decir, yo lo veo rojo, yo no. ¿Y quién nos saca de ahí, verdad? Entonces, para poder apreciar el color, siempre vamos a guiarnos de la mucosa vecina. Entonces, la mucosa vecina es la que está más cercana por acá. Por ejemplo, todo esto se ve un rosado incluso más blancuzco. Hay cierta leucoplasia aquí, una parte más blanca incluso de un rosado pálido. Entonces, de esta mucosa, de aquí para acá, se observa un color más intenso, un rojo más intenso. Pero no es solo eso. El tamaño de estas papilas sobresale del contorno del esmalte y realmente la encía debería terminar en una forma delgada, no gruesa. Aquí el margen gingival está grueso. Además de eso, el contorno es en forma de V, muy agudo, porque hay inflamación también, hay edema en estas papilas. Entonces, sí estamos llegando a concluir en algunos aspectos clínicos de que este tejido podría estar inflamado, ¿sí? Porque se ve un cambio de color, se ve un aumento de tamaño de la papila. ¿Cómo? Porque sobresale del esmalte, está mucho más alto que el esmalte. No solo ocupa el espacio en medio de las troneras, sino que sobresale, se ven abultadas las papilas, ¿verdad? En todo el segmento anterior. Entonces, esos son parámetros que nos van permitiendo observar algún problema de edema. ¿Qué argumentos empiezo yo a tener? Posiblemente aquí adentro de este tejido se esté acumulando sangre en el tejido conectivo. ¿Por qué? Porque hay aumento de vasos sanguíneos, hay hiperemia, hay vasodilatación, empiezan a salir componentes de los vasos hacia el exterior de los vasos. Entonces, todos estos argumentos son conjeturas. Nosotros no hacemos biopsias para poder saber si está inflamado, no hacemos estudios histopatológicos. Algunos sí, pues han llegado a analizar el componente del fluido crevicular. El líquido que está dentro del surco lo analizan y si tiene marcadores de inflamación, pues dicen si hay un proceso inflamatorio, pero nosotros no llegamos a eso. Nosotros lo vamos a hacer más simple. Cuando llegue el turno de la doctora Fortuny, ella les va a hablar algunos pruebas de laboratorio, incluso microbiológicos, cultivos y todo, para establecer qué tipo de bacterias está viviendo aquí. Eso ya es un poco más adelantado, pero nosotros hoy vamos a establecer si hay inflamación o no hay inflamación en parámetros clínicos, fundamentalmente. Eso es lo que vamos a establecer. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, doctor. Muy bien. Ahora, este de la derecha, pues veo muy poca inflamación. Aquí podría ser que haya un puntito de sangre. No veo, repito, un cambio de color exagerado. Si haciendo muy crítico, podría decir tal vez de este margencito para acá, hay un leve cambio de color. Entonces, esto a mí no me confirma nada. Ahora, si al momento de pasar la sonda sangra, eso sí me permite decir, este paciente tiene inflamación gingival. Entonces, el sangrado, jóvenes, va quedando como el signo más objetivo, el que más confianza nos da, el más predictivo de si hay o no inflamación gingival aguda, gingivitis, ¿verdad? Puede haber entonces gingivitis en un periodonto con niveles normales de inserción, porque esta encía está en la unión esmalte-cemento, o puede haber gingivitis en un periodonto que ha disminuido, ya expuso raíz, pero no hay bolsas periodontales mayores de 3 y solo sangre.
Entonces, esto sería siendo una gingivitis en un periodonto disminuido. ¿Cómo vemos el hueso? Doctor, ¿Sí? perdón. Es que dijo también que en el margen gingival de la otra imagen, como que está Ajá. en forma de V, ¿verdad? Y que Sí, eso también exacto. nos marcaría que está enfermo. Sí, porque el contorno es siguiendo la unión esmalte-cemento y la forma del esmalte es en forma de U, no en forma de V, de V, ¿verdad? Entonces aquí uno empieza a ver que el vértice del margen tiene demasiado agudo el final y las partes laterales también son engrosadas, son como abultadas, convexas. Entonces, sí se altera el contorno del margen gingival, ¿verdad? Gracias. Ahora, muy bien. Para poder observar el hueso, tomamos siempre radiografía. ¿Qué esperamos ver en radiografía? La lámina dura. ¿Se acuerdan de la lámina dura? Que es la corteza de hueso que rodea el hueso, ¿verdad? Corteza de hueso sólido, un hueso compacto que rodea el hueso esponjoso. Entonces, esta lámina dura debería de poderse observar y esto nos da la idea de que el hueso está sano. Si el hueso está sano, nosotros, aunque esté inflamado, no podemos decir que tiene periodontitis, ¿sí? Solo decimos tiene gingivitis. ¿Por qué? Porque el hueso está sano. Ahora, en el caso donde ya se perdió altura de hueso, y aquí no se observa con claridad la lámina dura, ¿sí? Pero se ve bien definido el final. No se ve con bueno, aquí se ve un poquito ralo, pero si no hay bolsa periodontal, yo no puedo decir que es periodontitis. Solo digo, es una gingivitis porque no tiene bolsas periodontales y no hay una evidencia concluyente de una pérdida de hueso. ¿Sí? Siempre que haya lámina dura, nos va a dar una confianza de que ese hueso está saludable. ¿Por qué? Porque lo primero que se pierde en el hueso es la lámina dura, es la corteza superficial del hueso, es lo que se empieza a destruir. Y si eso se pierde, entonces empezamos a dudar de que es hueso. Si además de eso hay bolsa periodontal, entonces ahí concluimos si es otra enfermedad que no, ya es una periodontitis, ¿verdad? Esta diferencia es la que nos va a servir, chicos, de ahora en adelante para diferenciar gingivitis de periodontitis. La pérdida de hueso, ¿sí? Ahí vamos a ir reafirmando esto en el proceso. Estamos hablando de la gingivitis asociada a placa dentobacteriana. Entonces, algo muy evidente es lo que estamos viendo en esta imagen, ¿verdad? Encías que parecen pelotas en medio de los dientes, totalmente atípico el contorno, no es en forma de U, esto parece bueno, cualquier otra cosa menos una U, pero así muy cuadrada. Puede ser así o demasiado con vértice, está alterado. ¿Cómo sabemos que está alterado? Porque el contorno normal es en forma de U y las papilas llenan la tronera sin sobresalir del esmalte, sin tener un abultamiento exagerado. Este es el mismo caso, solo que ya limpio, ¿verdad? Y ya con los dientes alineados, porque aquí había una mala posición dentaria que también influye en acumulación de placa. Entonces, aquí empezamos a observar una asociación importante. Si hay placa bacteriana y está inflamado, nosotros lo primero que hacemos es asociarlo a ese factor etiológico. Las bacterias en contacto con nuestra encía empiezan a generar un proceso inflamatorio. Después de 8 días, casi todos los pacientes generan un proceso inflamatorio. Después de interactuar 8 días con nuestros tejidos, las bacterias empiezan a provocar un proceso inflamatorio. La placa bacteriana de 24 horas generalmente no produce un efecto inflamatorio. Es hasta que ya tiene una interacción de un buen tiempo, de 2 a 8 días. Entonces, es importante reconocer eso.
He visto varias imágenes de muchos compañeritos y hay algunos que van a tener sorpresas cuando se apliquen un colorante de placa. Se van a dar cuenta que hay placa bacteriana y eso no es para asustarse. Incluso ya profesionales de mucho tiempo que estamos ya en la odontología, nos hacemos controles de placa y hay días en que vemos que nos hemos descuidado. Entonces, por favor, eso va a ser una práctica que vamos a hacer y también me van a hacer favor de subir esa imagen. Van a conseguir colorante de placa bacteriana. Se aplican una gotita con un algodón húmedo y eso nos va a permitir observar. Les vamos a pasar el video de cómo se aplica el colorante. Y entonces, con el colorante en boca, se van a aplicar para visualizar si ustedes tienen placa o no. Y acompañado de eso, antes de aplicarse el colorante, ustedes van a observar detalladamente si hay algún signo de inflamación en sus encías, ¿sí? Por mínimo que sea, ustedes van a empezar a apreciar si hay algún cambio de color y si además está asociado a placa bacteriana vecina. Eso va a ser muy interesante para ustedes, porque esto generalmente lo hacemos en prácticas clínicas, pero pensando en que no vamos a tener todavía oportunidad de incorporarnos a la clínica, pues hagamos el esfuerzo de autoevaluarnos. Incluso podemos evaluar a un familiar. Le aplicamos el colorante y le tomamos foto para ver la relación que existe entre acúmulo de bacterias, una biopelícula de bacterias, y la inflamación gingival. ¿Alguna duda al respecto, chicos? No, doctor. Muy bien, entonces vean cómo este cuadro desinflamó. Quiero que vean el color. Este color es más eritematoso que el resto de la mucosa. Esta es una buena mucosa de comparación. Vean, incluso de aquí para acá se ve más eritematoso que esto, ¿sí? Esto ya me podría generar alguna duda de que esta parte está inflamada también. Pero esto sí es súper evidente. Y aquí ya vemos sangrado, ¿sí? Vemos sangrado. Aquí también hay un exudado. Bueno, entonces esto es algo que todo mundo puede observar, pero ustedes con mayor precisión tienen que ser muy cautos en saber en dónde puede estar ya un proceso inflamatorio establecido, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay otra variable que vamos a utilizar y es el sondeo del surco. Dijimos que el sondeo del surco normal, ¿cuánto era, chicos? 3 milímetros. 2 a 3 milímetros. Exactamente, de 0 a 3, porque hay lugares en donde ni siquiera entra la sonda. Entonces, de 0 a 3 milímetros. En este caso vemos 2 milímetros de profundidad. En este otro vemos 1, 2, 3, 5, 6 milímetros de profundidad. Entonces, esto del 6 ya me dice a mí que hay algo alterado, ¿verdad? Pero si al tomar radiografía me muestra que el hueso está sano, entonces yo digo que solo es por agrandamiento de encía el valor aumentado. Es decir, que el surco puede aumentar de profundidad porque la encía creció de tamaño, como en este caso. Si aquí me dice que hay una profundidad de 6 milímetros, yo sospecharía que hay pérdida de hueso. Pero si al tomar radiografía hay lámina dura, entonces digo, no, solo es agrandamiento de encía. ¿Estamos claros en eso? Sí, Chicos. Sí, Bueno, doctor. eso va a ser fundamental para que podamos ir diferenciando con la otra patología. Siempre vamos a ir de la par con la otra patología. Hemos entonces visto eritema, edema y sangrado. Ahora bien,
El sangrado, en la última clasificación del 2018, se establece un parámetro específico. Ya no solo es que exista sangrado para considerar un caso de gingivitis. Por ejemplo, aquí observamos un punto de sangrado, aquí también observamos un punto de sangrado, aquí también observamos un punto de sangrado, aquí ya vemos una línea de sangrado, aquí vemos un sangrado que ya llena el surco gingival, aquí también que llena toda la tronera, aquí se desborda ya del surco, igual acá se desborda del surco. Todos estos son sangrados. ¿Cuál es el parámetro que se establece para considerar un paciente un caso de gingivitis? Cuando más del 10% de sitios evaluados tienen sangrado. O sea, menor al 10%, vamos a considerar que tiene sitios de inflamación, pero no es un caso de gingivitis todavía. Esta nueva clasificación establece este parámetro. Antes no lo teníamos. Entonces, si sondeamos, de cada diente sondeamos 6 lugares. Ya la doctora Marielita les va a explicar cómo se hace eso. Entonces, de cada diente vamos sondeando 6 lugares. O, en algunos otros casos, pues vamos caminando en todo el surco y anotamos solo 6 lugares de cada diente. Si de esos 6 lugares de cada diente sangra uno, pues estamos hablando de un 10% de ahí, pero en toda la boca vemos cuánto de todos los lugares sondeados sangraron. Si supera el 10%, estamos hablando de que el paciente tiene gingivitis. Si es menor a esto, no. Solo se dice que tiene sitios de inflamación localizados. ¿Alguna duda con esto? Ninguna. No, doctor. Muy bien, entonces veamos cómo va progresando la invasión de bacterias. Las bacterias, al igual que nuestra conducta, podría pasar desapercibida. Nosotros podemos pensar que estamos actuando bien hasta que alguien nos dice, mira, la estás regando, ¿verdad? Te estás pasando. Y entonces uno reacciona. En este caso, las personas pueden convivir con estas bacterias sin darse cuenta durante meses o hasta años incluso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel casito de que un paciente de 65 años y nunca se había cepillado los dientes? Pues ese señor había convivido con placa bacteriana toda su vida. Pero cuando esta placa bacteriana interactúa con nuestra encía por más de 7 días, empezamos a notar cambios inflamatorios visibles. El cambio de color, el aumento de tamaño, todos estos cambios. Pero ¿cómo se genera? Primero la placa se acumula afuera del surco. Se acumula, todo esto pintado de celeste es placa bacteriana. Y posteriormente va colonizando, va incrementando sus capas y va invadiendo el surco gingival. Cuando va ingresando al surco gingival, empezamos a observar que este proceso inflamatorio se hace más agresivo y empiezan, ¿se acuerdan que el epitelio de unión no tenía RTPEX? Pues ahora sí tiene proyecciones de epitelio, vean, ahora ya tiene proyecciones de epitelio. Si pudiéramos hacer otro periodonto con un periodonto inflamado, tendríamos que dibujar proyecciones de epitelio en este caso. Y aquí notamos 3 tipos de placa. Hay una placa bacteriana supragingival, esa no nos preocupa tanto. La placa que ingresa al surco es la que más nos asusta. Hay una placa que se adhiere al diente, una placa que está flotando y una placa que se adhiere al epitelio. La placa que se adhiere al epitelio es la más preocupante, porque esa es la que empieza a meterse entre las hendiduras donde hay úlceras y ahí empieza a invadir el tejido conectivo. Entonces, la reacción inflamatoria se hace cada vez más intensa y puede llegar incluso a destruir hueso.
Perdón, no quité ese otro puntero, es que ese es de un video que les pasé ahí. Para cuando ustedes lo quieran ver, está también ahí disponible, ¿verdad? Cuando nosotros sondeamos, cuando nosotros sondeamos el surco y en un proceso inflamatorio, el epitelio ya tiene proyecciones y es más fácil de romper el epitelio. Y entonces aquí es donde empieza a sangrar. ¿Por qué? Porque hay ulceraciones en este epitelio, no solo en el interno, sino en el epitelio de unión. Entonces, este es el signo más importante de inflamación, el sangrado gingival, porque implica ulceración del epitelio. ¿Alguna duda con esto? No, doctor. Doctor, ¿puede repetir los 3 tipos de placas, por favor? Muy bien. Supragingival y subgingival. Es la división más importante. Y luego, ahí está en la imagen, vemos placa adherida al diente, placa suelta o flotante. En inglés le dicen swimming plaque, porque es como que estuviera nadando, ¿va? Ahí vamos a ver ahorita una imagen de esa placa nadando o flotante. Y hay una placa que está adherida al epitelio. ¿Sí? Esa es la más dañina. ¿Por qué es más dañina? Veamos este video. Estas son bacterias adheridas al epitelio. Inflamación causada por bacterias que desencadenan una respuesta inflamatoria que destruye el tejido que rodea y sostiene el diente. Esto genera bolsas ulceradas periodontales alrededor de la raíz del diente. El área total de tejido ulcerado puede oscilar entre 5 y 20 centímetros cuadrados, el equivalente a la palma de la mano. Al comer o cepillarnos los dientes, las bacterias periodontales se vierten repetidamente a los vasos sanguíneos de la encía a través del tejido ulcerado. Las sustancias inflamatorias generadas en esa zona también pasan a la circulación sanguínea. Entonces, chicos, esta placa adherida a la periodontitis. Esta placa adherida al epitelio es la más dañina. Hay placa que está flotando en el fluido del surco y hay placa que está adherida al diente. Toda esta biopelícula, toda esta columnas ahí acuosas de bacterias son una fortaleza. Desde ahí salen bacterias que pueden llegar y colonizar el epitelio interno del surco. Al comer o cepillarnos los dientes, las bacterias. Entonces, cuando las células epiteliales por el proceso inflamatorio se van separando, ahí van entrando bacterias. Eso podría provocar una mayor respuesta inflamatoria de nuestros tejidos. Es decir, abajo del epitelio está el tejido conectivo y entonces ahí están los vasos sanguíneos y es donde empiezan a llegar mayor cantidad de células de defensa a nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta con eso, chicos? Doctor, disculpe, si uno sondea y al hacerlo lo hace con bastante fuerza, uno también puede llegar a provocar sangrado, o no hay. Sí, una fuerza descontrolada, por eso se sugiere que sean 25 newtons. ¿Cómo calcular eso? Eso es algo muy subjetivo. Nosotros hemos utilizado unas pesas analíticas para ir calibrando qué fuerza ejercemos y cada uno de los profesores ha ejercido una fuerza diferente. Entonces es algo muy subjetivo, pero por eso la experiencia clínica es fundamental. Yo ahorita lo que les he mencionado es que nosotros podríamos intentar nosotros colocar la sonda abajo de nuestra uña, entre la uña y el dedo, para empezar a percibir el fondo del surco, es decir, en donde ya la uña se une al dedo. Y entonces ustedes empezar a sentir eso y empezar a sentir que si se pasan de ahí, pues dolería, ¿verdad? Entonces,
En encía es algo parecido. Ustedes van a colocar una sonda dentro del surco gingival y van a poder apreciar la resistencia que ofrece el fondo del surco. Eso es fundamental. Eso nos va a permitir tener la conciencia de qué profundidad tiene a ciencia cierta, ¿verdad? Es decir, no va a ser inventado. Es algo que ustedes van a diferenciar, van a poder percibir con el tacto, pero sin provocar daño. Es decir, que su compañero les va a decir, pues ahí me dolió. Entonces, deben ser cautos de sí sentir el fondo, pero no provocar daño. ¿De acuerdo? Ese es el equilibrio. Sentir el fondo. Tienen que sentir el fondo del surco, pero no provocar daño. Normalmente no es doloroso. Si se coloca en una buena angulación, en una buena... Y eso es lo que la doctora Maridita les va a contar. Cómo se hace para evitar provocar dolor eh, y que la persona pueda sentir el fondo del surco. ¿Sí? Y ahí, a partir de ahí, medir cuántos milímetros tiene. Eso es... Entonces, ahora, vamos a hablar de las fases de la gingivitis, es decir, se le pone nombre a todo para fines descriptivos. Pero vamos a hacer un pequeño break. Quiero que vean a este dúo. Ouch. ¿Qué les pareció, chicos? Se Tierno. fueron.
Mucha ternura. Muy bonita. Me impresiona la atención que pone el perrito, ¿verdad? Los perros siempre me han llamado mucho la atención. Es demasiada atención, demasiada cortesía, demasiado cariño al ser humano. Eso me sorprende. Y siempre uno se pone a pensar si eso es producto de la casualidad, ¿verdad? Si eso es accidental, ¿verdad? Decía Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, que nosotros somos un sinsentido. El ser humano, decía, es un no sentido. No tiene sentido. Decía, nadie nos puso aquí, mencionaba él. Somos un accidente de la naturaleza. No vamos a ningún lugar. No tenemos ningún propósito. No tenemos que rendirle cuentas a nadie. Somos un fragmento de biología, un fragmento de naturaleza que por accidente apareció, pero no cumplimos ninguna misión, no vamos a ningún lugar y con la muerte se termina todo. Pues eso lo encontré en un libro que se llama La Fenomenología Antropológica del Hombre. Y pues es un poquito vacío eso, ¿verdad? Yo no lo, pues era parte de una formación que estábamos recibiendo, pero no me dejaba muy buena sensación eso. Cuando leí en otro lugar a Bertrand Russell, también ateo, él decía, el propósito del ser humano solo puede ser concebido bajo la perspectiva de que existe un ser creador. Yo al principio dije, no, eso es demasiado exagerado, porque yo puedo ser ateo y encontrar un propósito a mi vida. Sin embargo, cuando leía al francés, que decía, nadie nos puso aquí, no cumplimos ningún propósito. Entonces sí empecé a dudar de lo que decía Bertrand Russell. Y cuando veo estos animalitos así, esa delicadeza y eso, pues siempre surge la duda, ¿verdad? Dice uno, bueno, ¿será que es casualidad? O viendo otro librito, me recuerdo de las cosas de la naturaleza. Resulta que el huevo de la gallina tiene unos microporos que son en forma cónica y para que cuando el pollito vaya creciendo, empiece a reabsorber la parte aguda del cono y entonces cada vez mayor oxígeno va ingresando. Entonces, pero uno se pone a pensar, ¿será que la gallina lo planificó así? Ella tendrá conciencia de cómo hace el cascarón adentro de su... Y entonces no creo, ¿verdad? No creo que la gallina tenga ese nivel de conocimiento. Y entonces dice uno, ¿y el ser humano? Pues tampoco, porque ni siquiera lo descubrimos, pero no lo hicimos nosotros. Entonces volvemos a tener la duda, ¿será casualidad o no? ¿Verdad? ¿Será algo que es un accidente? No sé, no creo. Muy bien. Seguimos entonces. La gingivitis tiene varias fases o etapas o estadios, que ahora se llaman estadios, ¿verdad? Pero en la fase 1, cuando las bacterias empiezan a hacer ingreso al surco gingival, empieza un proceso inflamatorio. Vasos sanguíneos se empiezan a desarrollar, empieza una hiperemia, y esos vasos sanguíneos pueden aumentar incluso de número, haber una neovascularización, y ahí entonces mayor llegada de sangre, pero que todavía no es perceptible a la vista humana. Esta etapa inicial se le llama fase 1 o lesión inicial. Significa que hay un proceso inflamatorio, pero que clínicamente no se observa. No se ve cambio de color y tampoco hay sangrado porque el epitelio todavía está lleno, no hay úlceras.
Entonces, esta lesión inicial también se llama gingivitis subclínica, porque no se mira. Ocurre más o menos entre los primeros 2, 4 días. Puede llegar incluso hasta 7 sin manifestar nada, ningún cambio inflamatorio. Ahora bien, la fase 2 es cuando ya empiezan a ulcerarse, ya empiezan a formarse crestas epiteliales en el epitelio de unión y en el epitelio de unión y del epitelio interno. Entonces, cuando se forman esas crestas, también las papilas forman, el tejido conectivo forma papilas que se exponen al surco. Entonces, al pasar aquí la sonda, inmediatamente sangra, ¿verdad? Y las bacterias se encuentran aquí un lugar para poder ingresar. Pero también hay células de defensa, que son estos puntos negros, que están tratando de detener todo ese proceso inflamatorio. Pero ¿qué nos interesa a nosotros de esta fase 2 o lesión temprana? Que aquí es donde empieza el sangrado. Y entonces aquí es donde uno puede detectar la gingivitis, en la lesión temprana o fase 2, ¿sí? Esa es la lesión que nosotros podemos ver. La fase 3, también llamada lesión establecida, es cuando ya hay un estancamiento venoso. Se acumula sangre venosa y se mira ya de un no solo rojo, sino un rojo azulado, un rojo violáceo, que eso significa que ya es una sangre anoxémica, sin oxígeno, que ya tiene mucho tiempo de estar ahí. Y entonces eso se llama inflamación crónica. Es una lesión establecida de inflamación en donde abundan células plasmáticas, abundan ya células monocíticas, ya no solo neutrófilos, sino ya hay células de más duración. Entonces, esta respuesta es posterior a la fase inicial, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede uno detectar todo este proceso? Bueno, lo primero que hacemos es lo que les pedí a ustedes. No vi una condición como esta, pero, repito, se van a sorprender cuando se apliquen el colorante. Puede ser que encontremos esto, ¿sí? Y si no quieren mostrarse, pues por lo menos véanlo ustedes y se cepillan. Ya cuando tengan poquita, nos mandan la foto. Pero lo ideal sería que se mandara tal y como está. Se aplican el colorante de placa y entonces se puede observar cuánta superficie queda pigmentada de rojo. Todo lo que quede pigmentado de rojo es placa bacteriana. Entonces, la higiene es fundamental para que esto no ocurra. Este es el mismo paciente. Lo que pasa es que aquí se le puso temporalmente un diente de resina. Entonces, y aquí se restauró este diente porque tenía una caries en la raíz. Entonces, este paciente es solo que con algunas restauraciones. Ahora, vean este color de la encía, cómo se miraba violáceo, ya una inflamación crónica, una lesión establecida. Y aquí ya no se miraba el punteado, ¿sí? Ahora se vuelve a observar punteado de la encía y se ve un color rosado pálido. ¿Cuál fue la diferencia? Especialmente la participación de él, de este señorcito. Él colaboró mucho. Yo, por supuesto, que también colaboré eliminando las superficies contaminadas. Todo esto lo pulimos y lo limpiamos. Pero si yo limpio y él no ayuda, en poco tiempo, esto está otra vez sucio. Él come 3 veces al día. Yo lo superviso una vez al mes o una vez cada 3 meses o cada 6 meses. Pues esto obviamente va a estar siempre sucio. Pero vean cómo este diente brilla. Lo que antes estaba lleno de una masa de bacterias, vemos cómo estaba aquí lleno de biopelícula bacteriana o biofilm, ahora brilla. Y eso es una labor que él hizo. Entonces, la respuesta es inmediata, ¿verdad? Esto es lo que esperamos que ustedes puedan asociar, la placa bacteriana y el proceso inflamatorio. Y aquí hay un cambio interesante que eso ya no lo hice yo, por supuesto, lo hizo el tejido, su cuerpo. Yo solo limpiaba y del 2013 al 2017, si no es por las fotos no me doy cuenta,
pero este triángulo negro que estaba aquí se llenó. Interesante. Eso, cuando el tejido ya se vio sin procesos irritantes, pues ocupó el espacio y llenó. Fue algo muy agradable de descubrir. Ahora bien, la mala posición dentaria favorece a que haya placa bacteriana interdental, placa bacteriana en el cuello. Aquí se observa una inflamación gingival. Este tejido se ve engrosado. Aquí no se ve tan rojo, pero en realidad estaba más rojo. Era evidente, por eso le tomé fotografía, pero lamentablemente no lo proyectó. Entonces, y aquí sangraba constantemente. También en esta otra región, pero este era un punto crítico porque ya había recesión gingival. Entonces, a ellas le hicieron ortodoncia y vean el cambio que surgió. Me llamó mucho la atención porque la banda de encía que aquí se miraba angostita, aquí ya se ve mejor. Se ve más ancha la banda de encía. No sé si sea solo por cuestión de la fotografía, pero me gustó mucho la apreciación. ¿Qué fue lo que lamenté? Que ahora ya se ve triángulos negros aquí, ya la papila no llena. Puede ser que en algún día vuelva a llenar, pero por el momento, pues no, ¿verdad? Sin embargo, el beneficio de su periodonto es visible, ¿verdad? Aquí se ve un poco más inflamado, aquí se ve delgadito el margen, muy biocompatible, biomantenible. Esto es mucho más deseable que esto, ¿verdad? Entonces, la mala posición dentaria es algo que debe ser considerado durante el control. Ahora bien, hay hormonas que también influyen. Vean esta gran pelota que le apareció a esta señora, una pelota de encía. Alguien podría decir es un tumor, ¿verdad? Porque mide más de casi 3 centímetros de diámetro y podría estar asustado en una lesión mayor. En la radiografía solo muestra amalgamas un poquito mal adaptadas, pero no es algo tan grave. Sin embargo, por el embarazo se dio un proceso inflamatorio de esta magnitud, pero solo se limpia, o a veces hay necesidad de eliminar estos crecimientos que tienen generalmente base pedunculada, es decir, es un hilito lo que los detiene, generalmente en la papila interdental, y entonces es fácil removerlo. Pero si la persona no se limpia, la respuesta de inflamación es muy exacerbada. Estamos hablando de gingivitis asociada a placa, ¿sí? Entonces, esta gingivitis también es asociada a placa y tiene una manifestación como de un tumor. ¿Por qué? Porque las hormonas, como la progesterona, los estrógenos, estimulan para que el cuerpo de una mujer aumente la irrigación sanguínea. Por supuesto que eso tiene un propósito, ¿verdad? Cuando la persona está embarazada, pues esas hormonas permiten que el endometrio tenga una suficiente irrigación para que el bebé se alimente. Entonces las mujeres tienen una irrigación aumentada en todo el cuerpo. Por eso las personas que están embarazadas muchas veces sienten que se les hinchan las manos, que se les hinchan los pies, que ya no les sale el anillo de la mano porque tienen los dedos edematizados. Y es una sensación generalizada de hiperemia, de aumento de irrigación sanguínea. Entonces, la placa bacteriana que antes provocaba solo un poquito de inflamación, ahora produce una inflamación exacerbada, una respuesta más allá de lo tradicional. Pero es la misma placa que antes no provocaba y que estaba escondida aquí en estos intersticios. Entonces, repito, a esto se le denomina angiogranuloma del embarazo. Repito, es benigno, no tiene nada de malo, solo pues debe mejorar la higiene de placa bacteriana y con eso ya la respuesta inflamatoria va a ser nula o mínima, ¿verdad? Porque esto es en respuesta a bacterias acumuladas, a la biopelícula de bacterias acumuladas. ¿Alguna pregunta con relación a esto? Ninguna. Ya se fueron a dormir todos. La placa bacteriana que se acumula puede mineralizarse, chicos, y esto me encantaría que ustedes traten de evaluar
en ustedes, en familiares, y tomarle también fotografía. Esto ya no lo voy a pedir que lo suban, pero sí me gustaría que tengamos una vía de comunicación para que ustedes puedan con toda libertad andar mostrando y que están aprendiendo. Entonces, estos son cálculos dentarios supragingivales y estos son cálculos que están subgingivales. Aquí hicieron la encía a un lado, pero esto está, la encía iba en donde está este punteado, la desplazaron con un colgajo y aquí se observa la cantidad de cálculos que estaba escondido abajo de la encía, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando son supragingivales, acumulan menos placa bacteriana, son menos dañinos. Esta es más dañino porque es como que construyeran un condominio de bacterias abajo de la encía. Y obviamente para remover esto se necesita de un profesional, ¿verdad? Ya el cepillo no puede ingresar hasta ahí, ni el hilo, y aunque entrara, no se puede remover estas piedras con hilo. Tiene que ser removido con instrumental de mano o ultrasonidos, y eso es parte de lo que tenemos que aprender en este año, aunque sea en forma virtual, pero tenemos que ir ensayando algo para poder hacer de tartraje, aprender a quitar estos cálculos, ¿de acuerdo? Esto es parte de nuestro desarrollo de la técnica de higiene que tenemos que aprender. En implantes ocurre lo... Sí, sí, dígame. Yo sí tenía una duda con respecto al angiogranuloma del embarazo. Ah, sí, dígame. Yo creo que no es como la clase para decirnos qué deberíamos de hacer ahí, pero usted explica un poquito acerca de eso, que creo que con mejor higiene disminuía la inflamación. Totalmente. Esa es la clave, señorita. Lamentablemente, en nuestra cultura, cuando ocurre esto, pues muchas personas acuden y de una vez piensan que hay que quitar la muela o incluso a mí muchos pacientes me han dicho, fíjese que yo perdí esta muela con mi primer embarazo, perdí esta otra con mi segundo embarazo, como que el embarazo fuera el responsable de la pérdida de dientes. Eso es totalmente absurdo. No tiene ninguna razón de pensarse. Ahora, aprovechando esta pregunta, quiero hacer un poquito más de profundizar un poco más en eso. Supongamos que esta pieza tiene caries. Entonces, al tener caries, la respuesta inflamatoria, los vasos sanguíneos que ingresan a la pulpa, también aumentan de cantidad de irrigación. Y eso podría provocar una respuesta mayor de inflamación, por lo tanto, mayor dolor. Y las personas asocian entonces el embarazo al dolor, nada más. No que tenía caries, no. Eso no lo toman en consideración. Por ejemplo, aquí la persona no consideró que habían restauraciones con un poquito de desadaptación, que habían irritantes locales. No. Ella dijo, es el embarazo el que me provocó esto. Y no. Esa inflamación siempre está asociada a bacterias. La causa principal de esta inflamación son las bacterias de la placa bacteriana. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos un buen control de placa? No se generan esos procesos inflamatorios, ni dolor, ni gingivitis, nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos controlando la causa. El efecto inflamatorio solo está exacerbado, pero que sea el embarazo el causante del... Por ejemplo, algunos dicen, es que para que mi hijo tuviera calcio en sus huesos, el organismo tomó el calcio de los dientes y se lo llevó al bebé. Eso es absurdo. Para empezar, el diente no está, no tiene células sanguíneas aquí, no. La sangre que sale del surco gingival ya no regresa al torrente sanguíneo. Entonces, no es posible que hayan células que vengan, tomen minerales del esmalte, se vuelvan a meter al surco, vuelvan a entrar al vaso sanguíneo y se lo lleven al endometrio, a donde está el útero, a donde está el bebé. No, no es así. No hay un proceso de desmineralización del diente para el bebé.
Al contrario, lo más cercano de obtención de minerales para el bebé es el hueso de la madre, pero no el diente. El diente está afuera, está separado por un ligamento periodontal del hueso. Entonces, no es una fuente de minerales para el bebé. Entonces, es falso eso de que por mi bebé, el primer bebé perdí una muela, por el segundo bebé perdí esta otra. Eso no tiene sentido. Claro, a un paciente se lo explicamos amablemente, ¿verdad? Pero ese es algo muy arraigado que tenemos que ir eliminando. Lo único que ocurre es una respuesta exacerbada. Por eso se da una manifestación inflamatoria como esto. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, doctor. Muy bien. En implantes ocurre lo mismo. Si los dientes naturales que tienen una adaptación nítida, el esmalte con el cemento tiene una adaptación fina, no digamos estas adaptaciones que el ser humano trata de hacer. Aquí, este implante, que el titanio sí es bien reconocido por hueso, pero el problema es que el titanio debe quedar expuesto al surco. Y en el surco, si entran bacterias y se adhieren a este implante, ya tenemos muchas oportunidades de que esto se pierda. Porque en un implante no hay inserción, lamentablemente no hay inserción de fibras, solo hay adherencia epitelial. Entonces, la oportunidad de que las bacterias ingresen es mucho más grave y la manifestación es la misma. Sangrado significa que está ulcerado el epitelio interno. Y repito, aquí no hay fibras que se inserten al implante. Entonces, el riesgo de que la progresión de la inflamación se vaya. Y si se expone una rosca, olvídense, ahí limpiar esa rosca es casi imposible. Si es un poco difícil limpiar una raíz que es lisa, limpiar una rosca que es granular a veces, que tiene un baño de hidroxiapatita, eso es imposible. Está demostrado que cuando uno quiere limpiar por esta vía un implante, no lo logra. Entonces tiene que ser de mucha prevención antes de que se llegue a colonizar cualquier rosca de estas del implante. Cuando sangra alrededor de un implante, y no se llama gingivitis, a esto ya se le llama mucositis, pero es lo mismo, ¿verdad? Y el riesgo aquí, repito, miren la pérdida de hueso que es no natural. A mí me da miedo ponerme un implante así. Miren la altura que tenía este aquí. Y ahora ha disminuido hasta este punto. Si este se expone, ya veo aquí parte de exposición de pero esto puede ser progresivo. Esto es muy, muy preocupante. Muy bien. Ahora, me gustaría que escribieran algunas conclusiones para ver qué quedó, si fueran tan amables. ¿Qué conclusiones podrían escribir con relación a la gingivitis? Y me lo escriben ahí en Pool Everywhere. ¿Se acuerdan que les pedí que escribieran, que lo pusieran en su celular? Sí, doctor. Doctor, está silenciado. Sí, gracias. Es que me estaban preguntando algo. La gingivitis tiene signos clínicos como inflamación, color, sangrado. Asociada a placa bacteriana es la que hemos visto únicamente, pero hay otras que no son asociadas a placa. El sangrado, el signo más importante, ¿verdad? Ese es el que nos va a servir muchísimo porque es algo muy objetivo. Es una enfermedad inflamatoria, sí, derivada de un proceso inflamatorio. Periodontitis, ya hay pérdida de hueso, muy bien. Es progresivo. La gingivitis no siempre por esa periodontitis, pero sí todas las periodontitis vienen de una gingivitis. Pues los signos y síntomas se pueden eliminar de la encía, sí, totalmente es reversible. ¿Es una enfermedad prevenible? Sí, también, eso me encanta. Gingivitis igual sangrado, muy bien, excelente para hacerlo muy didáctico, ¿verdad? El signo clínico sangrado, más del 10%. Si no hay daño en el hueso, solo es gingivitis, muy bien. No hay destrucción de hueso, excelente, sí.
La sangre es el signo más objetivo. Muy bien. Uy, no. Es reversible. La gingivitis es reversible. Lo que no es reversible es la periodontitis, porque ya hay pérdida de hueso. Tiene varias fases. Mencionamos 3 fases, ¿verdad? Inflamación, sangrado. Por mala higiene es una causa, ¿verdad? La más importante. La gingivitis, la diferencia entre gingivitis es la pérdida de hueso. Pérdida de hueso no es gingivitis. Muy bien, es periodontitis. La diferencia con el perio es la pérdida de hueso. El color violáceo indica estanciamiento venoso. Muy bien. Mejorar la higiene bucal para no tener gingivitis es la forma de prevenir. Muy bien, es reversible, excelente. Derivado de proceso infeccioso. Excelente, jóvenes, me encantan sus conclusiones. Siempre hay inflamación, esa es otra buena conclusión. Aunque hagamos lo que hagamos, siempre vamos a tener un proceso inflamatorio, aunque sea subclínico, pero estoy seguro que muchos de nosotros va a tener clínico. Gingivitis tiene hueso sano, excelente. Periodontitis no es lo mismo que gingivitis, muy bien. Puede haber gingivitis, pero no periodontitis. Excelente, muy bien. Excelente, muchas gracias, chicos. Ahora, vamos a continuar ya para finalizar, pidiéndoles un gran favor. Basado en los aspectos que hemos visto, el surco gingival, el color, el tamaño, que esos son aspectos clínicos, y ayudados de radiografía. Quiero que hagan un mapa similar a este. No estoy diciendo que copien este. No, solo les pongo un ejemplo de cómo este jovencito lo hizo. No, perdón, señorita. Dice, yo les pido siempre que ejemplifiquen la llegada de un paciente. Entonces ella escribió, bueno, ingreso del paciente a la clínica, ¿verdad? Le hace un interrogatorio clínico. Aquí podría estar asociando si toma algún medicamento, si está embarazada, si todo eso, para empezar a tener juicios de valor para poder ver qué es lo que va a encontrar. Luego hace una evaluación clínica. Me encanta. Ve lo clínico, lo que se puede ver con nuestros propios ojos. Entonces, ve el contorno. Si sigue la unión esmalte-cemento, el contorno del margen gingival, si sí, dice, está sano. Ahora, si no, entonces ya lo deriva a esta otra situación y dice, bueno, lo voy a evaluar con sondeo. Entonces, ¿qué hizo aquí esta señorita? Hizo pasos para llegar a una conclusión. ¿Es gingivitis? Si sangra. ¿Es periodontitis si hay pérdida de hueso? Si se perdió la lámina dura. O solo es un periodonto disminuido si está migrado si hay recesión gingival, pero no hay bolsas periodontales. Entonces, este mapa, jovencitos, me gustaría que lo hicieran ustedes. Pueden hacer ensayos previos y mostrarlo a sus docentes para ver si están en lo correcto. Vayan de lo simple a lo complejo. Solo les doy una clave. La periodontitis siempre y solo sí es concebible si hay bolsas mayores de 3 combinado con pérdida de hueso. Si no hay bolsa periodontal, no podemos decir que hay periodontitis. Y si no hay pérdida de hueso, tampoco podemos concluir que es periodontitis. ¿Cómo se mira la pérdida de hueso? Hay discontinuidad de la lámina dura, hay disminución de la altura de la cresta, hay rarefacción ósea. Ahí terminamos hoy. Me gustaría escuchar comentarios. Si hay alguna otra cosa que quieran saber, una pregunta, una duda. Si no, esta sería prácticamente la última cita entre mi persona y ustedes. Voy a estar todavía en las otras reuniones. Ahorita le va a corresponder al doctor David Castillo.
Voy a estar pendiente de ustedes. Si alguien tiene duda, podríamos todavía usar la otra clase para aclarar acerca de cómo llegar al diagnóstico. Yo les subí a la plataforma una clase de cómo hacer el diagnóstico, que les permite esclarecer más fácil cuáles son los lineamientos, ¿verdad? Vuelvo a explicar el color, la bolsa, el surco, profundidad del surco, cómo diferenciarlo si es por pérdida de hueso o si solo es agrandamiento gingival. El otro factor que se establece es el sangrado. Esos son, ahí los vamos a encontrar, son 5 variables. Sí, doctora Carlita. Buenos días, pues gracias doctor por su clase. Aparte de enseñarnos sobre gingivitis, pues nos puso a pensar ahí con sus interrogantes, ¿verdad? Pero vamos a tener que ser más como Víctor Frank ahí con la logoterapia y la vida con sentido, más que los otros cuestionamientos. Pero no, mi intervención es muy corta, la verdad que solo quería felicitar a los estudiantes. Hoy es el Día Mundial de la Juventud y como la juventud es una forma de actitud, pues todos entramos en ser jóvenes, ¿verdad? Y entonces quería leerles las palabras de Antonio Guterres de la ONU, que dice que las esperanzas del mundo están puestas en la gente joven, la paz, el dinamismo económico, la justicia social, la tolerancia. Todo esto y más depende hoy y mañana de que aprovechemos la energía de la juventud. Así que muchas gracias, jóvenes, y que pasen un buen día. Hoy es el Día de la Juventud. Solamente, doctor. Gracias. Sí, doctor Castillo. Hola, muy buenos días a todos. La verdad que es un gusto estar compartiendo aquí con ustedes. Gracias, doctor, por cada una de esas cápsulas que también nos dio a través de la clase, porque al final de cuentas, pues, es de beneficio para todos. Sé que ya está en esta etapa final de este primer módulo y pues me puso muy contento también las conclusiones que dieron los estudiantes. Se nota que van muy, digamos, conscientes de todo lo que son los distintos conceptos relacionados a lo que hemos tratado acerca del periodonto sano y cómo ir diferenciando ya con esta primera entidad que es la gingivitis. Bueno, si Dios lo permite, entonces ya la otra semana, pues seguramente empezaremos con el tema de periodontitis. Esto ya va dirigido a los estudiantes. En la plataforma yo ya subí algunos videos, todavía no los he publicado porque quería ver hasta dónde se lograba avanzar el día de hoy. Entonces, la recomendación es que especialmente el tema de los videos están ahí para que ustedes los puedan escuchar las veces que ustedes quieran, ¿verdad? Y pues en base a esos videos, pues vamos a iniciar lo que son las clases siguientes. Aún me hace falta realizar un video. El primer video es una introducción a la periodontitis. El segundo video son los parámetros clínicos para evaluar los estadios de la periodontitis. Y hace falta un video donde se va a evaluar cuáles son los parámetros para determinar los grados. Pero para que ustedes empiecen a ya tener una introducción al respecto, ya a partir de hoy pues voy a dejar ya publicados esos videos en la plataforma. Y felicitaciones a todos, muy buenas conclusiones. Y gracias, doctor, por esta clase también. Solamente muchas gracias. Muy bien. Ale, ¿la escuchamos? Sí, yo solo tenía una duda. Los cálculos dentarios son como uno de los resultados de la gingivitis. O sea, se da por la gingivitis. No. Gingivitis es inflamación de la encía. Es la respuesta de nuestros tejidos ante los irritantes que son bacterias, en este caso, ¿verdad? Es lo único que hemos visto hasta hoy, la cantidad de bacterias acumuladas que van generando una respuesta en el huésped después de un tiempo de interactuar con nosotros. Ahora, el cálculo es mencionamos que era como la placa bacteriana, después de estar mucho tiempo acumulada ahí, se puede convertir en esas piedras. Son como rocas que se van acumulando en los dientes, porque esa biopelícula ha tardado un buen tiempo en boca. Y nuestra saliva contiene minerales. También el fluido del surco contiene minerales que van haciendo que esa biopelícula se vuelva cristal,
se vuelva una piedra, una roca, un cálculo, ¿verdad? Como los cálculos que se forman en los riñones, en todo eso. Aquí en la boca también se forman cálculos y son por esos minerales de la saliva y del fluido del surco. Entonces, en conclusión, los cálculos también constituyen irritantes que sigue albergando una biopelícula en su superficie. Es decir, la biopelícula lo formó y sigue siendo, sigue tapizando, por así decirlo, esa piedra, ese sarro, esa concrescencia. ¿Quedó claro, Ale? Sí, ya todo claro. Gracias. Entonces, yo les vuelvo a pedir, jóvenes, que me hagan el favor de... yo aquí tengo algunas herramientas para poder... Se las voy a compartir. Algunas herramientas que pueden servir esto es lo que está en su plataforma, es del cómo diagnosticar. Habíamos hablado de lo normal, cómo debería estar. El surco, una de las cosas que vamos a ver, de 0 a 3 es lo normal, y mayor de 3 puede ser una pseudobolsa o una bolsa verdadera. ¿Cómo saberlo? Pseudobolsa es cuando el hueso está sano, la altura está normal, tiene su lámina dura, todo está normal. Entonces solo es agrandamiento de la encía, como en el caso que mostrábamos, ¿verdad? Ese es agrandamiento. Ahora, ¿cuándo es gingivitis? Cuando sangra. ¿Cuándo es periodontitis? Cuando se perdió hueso. ¿Y cómo sé yo que se perdió hueso? A través de radiografía. La radiografía me dice, ¿hay lámina dura? Entonces todavía es solo gingivitis porque solo sangra. Ya se perdió hueso y además hay bolsa, entonces es periodontitis. Bolsa periodontal más pérdida de hueso es periodontitis. Aquí también hay bolsa periodontal y hay pérdida de hueso, periodontitis. Sangrado. Mayor del 10%, se dice que tenemos un proceso de inflamación gingival o gingivitis, una gingivitis, ¿verdad? Aumento de color de la encía, pues si se ve más eritematoso que el resto, hablamos de que hay un cambio de color a eritema, eso compatible con gingivitis también. Nivel de inserción de la encía, dijimos que debería estar en la unión esmalte-cemento, ¿sí? Si está más abajo, decimos que hay recesión gingival, ¿de acuerdo? Si se expone raíz, decimos que hay recesión gingival. Ahora bien, si además de la recesión gingival hay una bolsa, entonces decimos que la pérdida de inserción clínica ya es bastante grande. ¿Desde dónde se mide? Dijimos que debería estar en la unión esmalte-cemento. Desde aquí hasta el fondo del surco, eso es todo lo que ha migrado el nivel de inserción clínica. Lo que debe estar aquí en la unión esmalte-cemento ahora está a unos, a ver, 3, 6, 9, como a 11 milímetros de distancia. Todo eso ha migrado del nivel de inserción clínica. Y estos son los mapas que les sugiero donde pueden ustedes hacer su dibujo o flujograma o mapa mental o mapa conceptual. Aquí es fácil, ustedes le hacen clic y los traslada a un lugar de un mapa mental. Entonces aquí ponen ustedes la forma, o lo pueden hacer a mano, que yo lo veo más fácil a mano. Yo ya hice uno aquí, sí se puede, pero no es tan versátil como hacerlo a mano. Entonces, yo espero que eso les sirva, chicos. Yo estoy muy complacido con su gentileza, de su atención, por la participación, esas sus conclusiones buenísimas, buenísimas. De verdad estoy muy orgulloso de ustedes. Me encantaron sus dibujos. Solo esperaría que me entregaran ese mapa para la próxima semana, el día martes. ¿Sí, Andrés? Andrea, perdón.
Doctor, disculpe, solo una pregunta. Había escuchado yo sobre las postemías y quería saber si eran una complicación de la gingivitis. Sí, en la gingivitis puede haber postemía, es decir, puede haber acumulación de pus por una invasión de bacterias en el surco. Ahora bien, puede ser también una complicación por periodontitis, es decir, que ya hay pérdida de hueso y también está formando pus, pero en ambas situaciones puede haber formación de pus, tanto en gingivitis como en periodontitis. El doctor Castillo va a hablarles acerca de los abscesos periodontales o postemías, como se le dice comúnmente. Ahí van a entender mejor el concepto de los abscesos. Sí, Marlene. Para servirle, Andrea. Buenos días, doctor. Buenos días. Doctor, disculpe, una duda. A ver, cuando hay gingivitis, yo había escuchado que pues es reversible, ¿verdad? Porque hay una inflamación de la encía. Pero también había escuchado que uno de los efectos que causa es la recesión gingival. Entonces, ese sería el único efecto, ¿cómo se llama? Que no sería reversible, pero no sé si estoy bien. Ah, bueno, lo que pasa que la gingivitis tiene la característica de que el nivel de inserción se mantiene. Es decir, si empieza a haber migración del nivel de inserción, podríamos estar hablando de una periodontitis, ¿verdad? Y que por supuesto después de que sana ya queda la raíz expuesta, pero fue porque hubo una migración del nivel de inserción. Eso es compatible con periodontitis, es decir, que en algún momento pudo haber formado una bolsa periodontal. Entonces, la gingivitis es reversible en el sentido de que al eliminar la causa, vuelve a tener la condición inicial. Ahora, puede ser que se dé en un periodonto ya disminuido, un periodonto que ya tenga raíz expuesta, pero que no está progresando, porque cuando está progresando estamos hablando de una periodontitis, porque está destruyendo hueso. En el caso de la gingivitis es una condición estabilizada. Está inflamado el tejido blando, pero solo el tejido blando, no involucra hueso. Entonces, yo sé que eso podría ser muy complejo para entenderlo ahorita, Marlene, pero es fundamental lo que usted acaba de mencionar. Un efecto de la gingivitis no podría ser así como sine qua non, así en todos los casos, no podría decirse siempre que hay una gingivitis hay recesión. No, no totalmente, porque la gingivitis no involucra pérdida de hueso. Solo es un agrandamiento de la encía, solo un edema que solo involucra tejido blando. No sé si lo confundí más o quedó clarito. Ah, no, ya quedó claro. Gracias, doctor. Muy Agradezco bien, mucho. Hoy sí ya. para servirle. Sí, David. Sí, doctor. Me parece muy ad hoc la última pregunta acerca de la recesión gingival, porque realmente a veces sí puede causar un poco de confusión. Realmente a todos nos pasa. Incluso alguna literatura menciona que la recesión gingival no es un signo clásico o un signo patognomónico, digamos, incluso de la periodontitis. Se puede considerar un signo variable, porque como lo mencionó el doctor López, puede existir una recesión gingival, pero incluso en un periodonto que está sano, ¿verdad? Entonces, no lo podemos considerar, como lo mencionó también el doctor López, como los signos clásicos de la periodontitis, que incluye la bolsa periodontal como resultado de la migración apical del nivel de inserción clínica, la pérdida de hueso. Esos sí ya son signos clínicos que se podrían llamar clásicos, pero la recesión gingival no necesariamente, y alguna literatura incluso lo menciona como un signo relativo, ¿verdad? Únicamente para complementar, y pues si Dios lo permite, pues todo esto lo vamos a ir reforzando aún más en el tema de periodontitis. Gracias, doctor, por la intervención solamente. A usted, gracias. Gabriel, ¿lo escuchamos? Sí, doctor, disculpe, solo tenía una duda. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Solo le quería preguntar, la presentación que nos acaba de enseñar ahorita, que nos va a servir como para diagnóstico o algo así, o sea, para diagnosticar, esto está en el Canvas. Es que fíjese que la estaba buscando, pero no la encontré, entonces por eso me dio duda. Está donde dice, bueno, voy a revisar ahorita.
porque está donde dice videos de gingivitis. Entonces, bueno. el video de gingivitis es ahorita le muestro. Es un link para YouTube, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Yo pensé que era la presentación como tal en PowerPoint, no sabía que era lo del link, entonces. Sí. Vamos a ver. Sí. Pero si no, los vamos a poner más claro para que puedan... Ah, no lo tenía publicado. Ahorita lo vamos a publicar. Ahí está. Gracias, doctor. Se llama Video de Gingivitis y Diagnóstico, que fue el tema de hoy, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ustedes ver el video acerca de gingivitis y el video de diagnóstico. Son cortos, realmente. Uno creo que mide 13 minutos y el otro como 7, algo así. Entonces, eso les va a reforzar para hacer su mapa, ¿verdad? Ahí están las variables, ahí están y ustedes pueden ya tener la claridad para hacer su mapa conceptual. ¿Tienen alguna duda con el mapa? Doctor, buenos días. Sí, dígame, campeón, Diego. Yo solo quería preguntar si se puede. Lo que sucede es de que para la semana que viene también es la entrega del modelo 3D del periodonto sano. Entonces yo quería saber si esta entrega del mapa se podría aplazar un poquito o unos días más, porque lo había pedido para el siguiente. Está bien, yo acepto, solo me da pena por el doctor Castillo, ¿verdad? Que no, porque él también va a pretender hacer alguna forma de evaluación. Incluso, miren, esto del mapa no es algo muy complicado, chicos. ¿Ven cómo hizo esta señorita el mapa? Solo presentó los pasos que se llevan para llegar a un diagnóstico. Primero, mira al paciente, ¿sí? Lo evalúa en cuanto al color, el contorno, el tamaño, lo que sea. Y basado en eso, lo redirecciona para que finalmente lleguen bueno, si está rojo, ya sospecha de una gingivitis, pero no concluye todavía porque ¿cómo concluye? Con el sangrado. Entonces, lo une a otra flecha que diga si hay presencia de sangre. Más del 10%. Entonces, ya lo direcciona de una vez al concepto de gingivitis. Ahora, si está sano, pues es rosado pálido, el contorno está en la unión esmalte-cemento, de manera de ir reafirmando sus conceptos, las que ya los tenemos. Si está en la unión esmalte-cemento, está rosado pálido, termina delgadito, no está engrosado, ¿verdad? Todo eso va concluyendo y va llegando al punto donde dice periodonto sano. Y el último aspecto lo une a otra flecha que diga no sangra. Al sondeo no sangra y los valores del sondeo son de 0 a 3. Y ustedes pueden hacer cualquier comunicación de flechas de tal manera que lleguen a la conclusión gingivitis, periodonto sano o periodontitis. Con esos 3 diagnósticos que ustedes determinen de acuerdo a lo que hemos conversado, pero no es algo muy difícil. En una sentadita ahorita lo pueden hacer y me lo pueden ir compartiendo. Miren cómo me quedó esto. En la clase lo hacíamos antes y se tardaban tal vez unos 10 minutos y ya tenían su mapa. Y pues algunos errores pueden cometer, eso es normal. Si me lo entregan en esta semana, hay oportunidad de ir devolviéndole y decir, no, hombre, aquí no puede ser porque cuando hay sangrado, eso no significa que sea periodontitis, significa que es gingivitis. O si ponen una bolsa periodontal con pérdida de hueso y escriben paciente sano, les digo, no, porque ya se perdió hueso, ya hay bolsa. Lo normal es que sea de 0 a 3 y ahí usted escribió que tiene mayor de 6 y tiene pérdida de hueso, no puede estar sano. Y cosas como esas vamos corrigiendo. Entonces, no quiero que lo vean tan complejo. Estos ensayos de demostrar su aprendizaje
Es algo sencillo, de verdad. Ustedes lo van a hacer bien bonito, bien claro, bien didáctico. Todos los años me dan esa satisfacción. Entonces, no me gustaría invadir, repito, un tiempo de otro docente. Por eso es que les estoy pidiendo que lo entreguemos ya para este martes, si es tan amable. Y todavía este martes yo puedo pedirle favor al doctor Castillo que me permita interactuar con ustedes y tomar esa clase para poder terminar de una vez con nuestro tema ya de periodonto sano y de gingivitis. Ya clases ya no, sería solo de comprobación y ese día interactuamos, aclaramos dudas y así no robamos el tiempo, repito, del doctor, porque sería muy feo empezar el otro tema y que todavía estén pensando en entregar trabajos para mí, ¿verdad? Entonces, vamos en ese orden, chicos, y yo les agradecería que en un ratito, en unos 10 minutos, hagan su mapa y se lo entreguen a su docente en Classroom. Y ahí vamos corrigiendo y en poco tiempo ya tenemos un buen mapa, ¿de acuerdo? No están muy de acuerdo. Sí, doctor. Sí, doctor, está bien. Muy bien. Entonces, y yo les agradezco nuevamente su atención. Ya nos pasamos de la hora. A las 9 terminamos. Entonces, les deseo un feliz jueves y nos miramos la otra semana, si Dios lo permite. Solo doctor. Gracias, doctores. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctores. Hasta luego.